Hola, ¿qué tal? El tema de las doshas, el tema de tu constitución, el tema de mi constitución, el tema de la constitución de nuestro paciente. Ya hemos avanzado en el proceso de estar identificando un poco muy someramente el tema de nuestros doshas en nuestro organismo. Aquí te he cambiado como el orden. Capa aparecía abajo y vata aparecía arriba, en el orden gráfico. Aquí lo que vamos a hacer es conocer en nuestro organismo, en todas partes están los doshas, pero cuando hay un exceso de dosha vamos a identificar por dónde empieza más su proceso de acumulación, es decir, ese exceso de dosha, ese exceso de pita, ese exceso de kapha se me va a empezar a alojar en algún punto en particular, y cuando eso sucede pues no es conveniente para la salud, porque se asume que sí deberíamos de mantener eso un equilibrio. Entonces los elementos tierra y agua forman el dosha kapha. Cuando el dosha kapha crece en nuestro organismo y superamos el nivel de procesamiento que tenemos, es como que vamos a generar un sobreinventario en nuestro organismo, un exceso de material en nuestro organismo, exceso de los elementos tierra y agua, y tienen unos puntos donde se van a unir. Estamos hablando de dos elementos como tierra y agua que juntos, coge tu tierra seca y coge agua y la mezcla, vas a formar una masa densa, pesada, y cuando se aloja dentro del organismo pues va a generar sus estragos. Por ejemplo, si nos preguntáramos hoy por patologías, la flema será vata, pita o kapha. La flema será kapha, es pesada, fría, densa, voluminosa, pastosa. Esa flema o ese kapha que se acumula va a tender a acumularse en dos sitios muy importantes. El estómago es uno y los pulmones es el otro sitio. Es decir, si tú tienes un exceso de dosha kapha, los sitios iniciales donde se van a alojar pulmones y estómago. Entonces en los pulmones hemos tenido patologías nosotros en nuestra vida de naturaleza kapha, sí, por eso la producción de flemas. Y para que le metamos un poco de imaginación, generalmente ¿cómo contrarrestamos las flemas? Con procesos contrarios. Si la flema es fría, generalmente son bebidas calientes. Si la flema es esa mezcla como pastosa, rompemos eso con bebidas picantes. Entonces es supremamente importante controlar que no haya un exceso de doshas en el organismo. Entonces ya sabemos, kapha tiende a alojarse en pulmones y estómago. Otro proceso será que ese pulmón, ese estómago, como que se sature tanto de esa toxicidad que va luego a generar unos procesos de irrigarse ese dosha por otras partes, que eso lo veremos más adelante. Los elementos agua y fuego, que son los componentes del dosha pita, sus sitios predilectos para alojarse cuando hay un exceso en el organismo son el intestino delgado y el hígado. Intestino delgado y el hígado. Como se alojan en el intestino delgado, es fácil entonces que hayan problemas con nuestra microbiota. Pensar en prebióticos, probióticos, y en restablecer esa zona. Si es muy caliente, si es muy ácida, pues, caliente debe ser, pero si es muy ácida en exageración, estamos sacrificando microorganismos benéficos que nos ayudan a nuestro proceso metabólico, a nuestro proceso digestivo. Se vuelve un medio de cultivo muy rico para la parasitosis, para la invasión de elementos, microorganismos no benéficos para nuestra salud. A veces las personas de naturaleza pita pareciera que tienen que exponerse a procesos de purga mucho más frecuentes que los que no son de esa dosha. Es por su fuego metabólico. Entonces no queremos que se nos aloje un exceso de calor en el hígado ni un exceso de calor en nuestro intestino delgado. ¿Cuándo? Los elementos de espacio y aire que representan el elemento del dosha vata están en demasía en nuestro organismo. Los sitios donde van a alojarse son
el intestino grueso y el sistema óseo. Y si un exceso de espacio de aire está en el sistema óseo, ¿te imaginas qué le pasa a los huesitos? Que pierden masa ósea y ganan más espacios vacíos, más poros. Se vuelven frágiles, propensos a osteoporosis. Si está alojado en el intestino grueso, ¿te imaginas qué pasa? Van a haber problemas de estreñimiento, el aire seca, se seca el sistema, el intestino grueso, el colon, dificulta el tránsito de las heces fecales, se generan contracorrientes indeseables, porque es que el dosha vata se subdivide en otros 5 subdoshas, ya en los niveles especializados, vemos eso en otros cursos. Cuando se generan esas contracorrientes, pues alteramos nuestra salud. Es que vata es aire, el aire también ayuda a mover la sangre, ayuda al sistema nervioso. El sistema nervioso se mueve, donde hay movimiento hay aire, donde hay líquidos hay kapha, donde hay fuego metabólico, digestión celular, hay pita, que hay actividad. Es decir, cada vez te voy entregando más elementos para que comprendamos más a fondo este principio de los doshas. Entonces lo importante es conocernos para saber qué no darle de más, qué darle correctamente al organismo, para comprender cómo son las patologías. Una patología, por ejemplo, de gastritis, que es fuego, vamos a interrumpirle a ese paciente todo lo que sea irritante, todo lo que sea caliente, todo lo que sea picante, todo lo que sea ácido, y a darle elementos contrarios a ello, elementos que enfríen, hierbas que enfríen, elementos que neutralizan esa acidez. Hay elementos que neutralizan esa acidez, hasta el agua sólida. Que el dosha escapa. Tenemos mucha toxina en el organismo de esa naturaleza flemática. Vamos a cortar los alimentos que están incrementando ese dosha kapha y vamos a darle alimentos que no tengan ese componente. Y vamos a sugerirle a ese paciente más actividad porque necesitamos erradicar esos elementos y, de ser necesario, habrá que hacer tratamientos de naturaleza interna para sacar con más velocidad eso que está interfiriendo con la sangre. Nos vemos en el siguiente episodio con mucha más información. Un enorme abrazo.